A menos de un año de que el Estadio Akron de Guadalajara recibiera a miles de aficionados de todo el mundo para la Copa Mundial de la FIFA 2026. A apenas unos 15 kilómetros de esas gradas, en el municipio de Zapopan, Jalisco, otra historia se ha estado escribiendo en silencio desde 2022. La de cientos de bolsas con restos humanos, encontradas una tras otra, en terrenos, construcciones y barrancas que rodean el recinto deportivo. Zapopan es uno de los municipios más grandes del área metropolitana de Guadalajara. Ahí se ubica el Estadio Akron, casa del Club Chivas y una de las sedes oficiales del Mundial 2026. Pero Jalisco carga, desde hace años, otra estadística. Es el segundo estado de México con más personas desaparecidas, con más de 14,000 casos registrados, dentro de una crisis nacional que supera las 125,000 personas desaparecidas en todo el país. En un radio de entre 15 y 20 kilómetros del estadio, las autoridades y los colectivos de búsqueda han identificado al menos 3 puntos con fosas clandestinas: Las Agujas, Nextipac y Arroyo Hondo. A esa lista, los propios buscadores suman otros predios señalados dentro de la misma zona, como Plan de la Noria y Lomas del Refugio, donde también se han reportado hallazgos o denuncias de restos. La historia pública de este caso empieza en 2022, cuando trabajadores de una constructora, durante la edificación de un fraccionamiento en la zona de Las Agujas, a unos 10 a 13 kilómetros del estadio, se toparon con los primeros restos. Lo que parecía un hallazgo aislado, se convirtió con el paso de los meses en uno de los puntos más grandes jamás documentados en la región. En ese solo predio, se han recuperado alrededor de 290 bolsas con restos humanos. Las autoridades forenses han establecido de forma preliminar cerca de 60 víctimas distintas en ese sitio, de las cuales poco más de la mitad ya cuenta con un proceso de identificación confirmado. Colectivos de búsqueda describen que entre lo recuperado hay cuerpos completos, cuerpos seccionados y restos óseos, con un rango de antigüedad de varios años. Algunos casos datan de 2018 y 2020. Otros son mucho más recientes. Las Agujas no fue el único punto. En Nextipac, a unos 12,5 kilómetros del estadio, las autoridades han documentado alrededor de 16 víctimas, con varias identificaciones en proceso. Y en Arroyo Hondo, a casi 20 kilómetros del Akron, se han recuperado 48 bolsas con restos correspondientes a 15 víctimas, de las cuales 7 cuentan con una preidentificación. Ese hallazgo en Arroyo Hondo tiene un detalle que los propios colectivos remarcan como evidencia de la crueldad del lugar. Junto a los restos humanos, se localizó también el cuerpo de un perro, embolsado y encadenado. El punto fue descubierto tras una denuncia anónima, el mismo mecanismo que ha permitido encontrar la mayoría de estas fosas. Sumando los distintos puntos alrededor del estadio, la cifra acumulada desde 2022 llega a alrededor de 456 bolsas con restos humanos, correspondientes de forma preliminar a entre 91 y 93 víctimas distintas, según cifras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Los propios colectivos de búsqueda advierten que ese número podría seguir creciendo conforme avanza la identificación. Ninguna de estas fosas fue encontrada primero por una investigación policial. Todas se localizaron gracias al trabajo de colectivos ciudadanos, como Guerreros Buscadores de Jalisco y Madres Buscadoras, integrados en su mayoría por familiares de personas desaparecidas, que decidieron buscar por su cuenta ante la falta de resultados oficiales. José Raúl Servín García, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, ha relatado a distintos medios cómo operan. Reciben llamadas y coordenadas anónimas de personas que conocen la ubicación de los entierros, y acuden ellos mismos a verificar y remover la tierra, muchas veces antes de que la autoridad se involucre. Según Servín, incluso han denunciado que los propios grupos criminales que operan en la zona han amenazado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, presuntamente para influir en qué cuerpos se entregan y cuáles no. Una acusación grave, que hasta ahora no cuenta con confirmación oficial.
Identificar a cientos de víctimas a partir de restos fragmentados no es un proceso rápido. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha reconocido enfrentar un cuello de botella técnico. Gran parte de los restos llegan fragmentados, lo que obliga a recurrir a análisis genéticos complejos y a antropología forense especializada, para reconstruir caso por caso quién era cada persona. Ese proceso explica por qué, de las decenas de víctimas ya localizadas, solo una parte cuenta hoy con una identidad confirmada. El resto permanece en un compás de espera, que para las familias se mide en años. A menos de un año de que el Estadio Akron reciba varios partidos del Mundial 2026, los colectivos de búsqueda han denunciado algo más. Aseguran que las autoridades estatales buscan acelerar el cierre de los trabajos en las fosas para proyectar una imagen de normalidad antes de que lleguen los visitantes internacionales. Servín ha declarado a medios locales que, según su experiencia, incluso se han retirado fichas de búsqueda de personas desaparecidas en la zona para que los turistas no las vean. ¡Va a quitar nuestras fichas de búsqueda! ¿Qué les hacen? Sí, muy bonita su Guadalajara. Muy bonito, con más de 18,000 desaparecidos. La comunidad estudiantil y ciudadanía se nos encoge el corazón. El gobierno de Zapopan y la UDG guardan silencio en absoluta indiferencia, volteándonos la cara una vez más. Cementado cada vez más cerca de la zona metropolitana. Las autoridades no han confirmado esa versión como política oficial, y este punto se mantiene, hasta ahora, como una denuncia de los propios colectivos, no como un hecho probado. Pero la coincidencia de fechas entre el hallazgo y el torneo ha puesto al caso bajo un reflector que antes no tenía, generando cobertura y preguntas tanto dentro como fuera de México. Lo que ocurre en Zapopan no es un caso aislado, es una fotografía a escala local de una crisis nacional. Más de 125,000 personas desaparecidas en México, con Jalisco ocupando durante años el primer lugar del país en esa cifra, hoy superado apenas por el Estado de México. Cada una de esas 456 bolsas representa una historia, una familia y una búsqueda que en la mayoría de los casos empezó mucho antes de que el mundo prestara atención. Mientras el Estadio Akron se prepara para recibir al mundo, a pocos kilómetros de distancia, decenas de familias siguen esperando una llamada del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. No hay un final para esta historia todavía. El expediente sigue abierto, y las fosas, según advierten los propios colectivos, podrían seguir revelando más. Si este caso te generó la misma inquietud que a nosotros, coméntanos qué opinas y síguenos para la próxima investigación. Veamos las pistas de este crimen.